el sentido de pertenencia, Justo. ¿no? El sentido de identidad, sobre todo un poco de bueno, qué quiero ser, qué fui y qué quiero ser, ¿no? Y creo que ese momento de la vida, que sí es un salto cuántico de, pues sí, del adolescente al adulto, ¿no? Y no es que se dé cuando uno cumple 18 años, ¿no? No. Y al final, pues es este proceso que generalmente dura la universidad y que es, bueno, pues yo era esto y ahora quiero ser esto. Lo que pasa es que a veces no tenemos ni el tiempo de preguntarlo. Claro. Y por eso te digo, son unos momentos de cuestionamiento en donde empieza a haber este tipo de preguntas y donde creo que sí es muy importante eso. Uno, que tengan un lugar donde hacerse esas preguntas y que cuenten con las herramientas, ¿no? Claro, también para obtener eso. También creo que es, bueno, dejo una identidad, pero ahora, ¿qué me voy a hacer, no? Claro. En esta, ¿cuál es tu opinión a partir de la mutabilidad social? Es decir, estaba muy enfocado como a comparación, ¿no? O sea, de cómo eran antes las problemáticas, el tratamiento, etcétera, y cómo se está respondiendo ahorita y qué tipo de cuestiones sociales han venido como en detrimento o en donde. Yo creo que sí hay muchas cosas que han venido, es decir, ¿no? Hay ventajas y desventajas. Una de las cosas que sí creo que ha sucedido ahora, ¿no? Con estas nuevas generaciones es el aislamiento. Es decir, yo sí creo que son en buena medida generaciones más aisladas en términos de la posibilidad de las relaciones cara a cara. Ahora, más conectadas Sí, en términos de, ¿no? Las tecnologías. Por otro lado, también veo que ahora son más capaces de expresar que antes, ¿no? Es decir, esto de que, bueno, la gente use el Facebook y estas cosas para expresar cómo se siente, sí, justo, ¿no? de catarsis, Y entonces, en donde, bueno, eso antes era impensable. ¿Cómo ibas a tú poner en una publicación, algo sobre tu vida y sobre lo que tú sientes? Entonces, por eso te digo, sí, es una combinación extraña, porque sí, por un lado, pues están más aislados en términos de la relación cara a cara, están más conectados, pero por otro lado son más capaces de hablar de lo que sienten, ¿no? Sí es cierto que en nuestro país, bueno, pues sí, una de las cosas sociales que ha pasado es como este lugar de la seguridad, ¿no? Y eso creo que sí, también por eso ha generado también más aislamiento, ¿no? En términos de, bueno, pues es que entonces ya no se puede ir a cualquier lugar, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y esta parte de, pues este inconsciente que ahí traemos de, no, pues es que esto no es seguro y, ¿no? Claro. Creo que en ese sentido también, bueno, pues son las cosas que salen, ¿no? Durante las sesiones, la gente se siente, pues sí, más insegura en términos del tejido social, ¿no? Exactamente. ¿Qué ha pasado con el tejido social? Pues ahorita son un poco lo que todos detectan. Lo que he detectado. Y justo con esa parte, ¿cómo se presentan los procesos de contención? Es decir, es como muy hacia ti, o sea, se presenta una problemática, sí. ¿Cómo es el proceso de contención de ese tipo de problemáticas? Más las que son como constantes. ¿De inseguridad dices? Ajá, inseguridad, sustancias, no sé. Todo eso, ¿cómo es la contención a nivel psicológico? A nivel psicológico, bueno, pues justamente es eso, ¿no? Brindar un lugar seguro, ¿no? En donde eso, el individuo se sienta con la confianza y con la capacidad de decir cómo se siente, ¿no? Es decir, cómo se percibe. Sí es un lugar de seguridad en donde una de las reglas claras es, bueno, esto es confidencial, y dos puntos que sí siempre aclaro, sí, al menos que yo vea que tu vida o la de alguien más corre peligro, ¿no? Pero de alguna manera es tratar todo el tiempo de tener, ¿no? Este espacio de contenedor psicológico que si bien no es una terapia como tal, porque no hay un cobro ni una transacción, ¿no? Pero sí hay como ciertas reglas muy establecidas, como bueno, nos vemos a una hora, ¿no? La sesión dura 45 minutos, 50, tratamos de hacerlo una vez a la semana. Si vemos que tu caso necesita más, bueno, entonces sí, a lo mejor derivarte con un especialista, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un espacio de atención universitaria. Si es necesario, bueno, recurrir a un psiquiatra también, ¿no? Hay una derivación. Entonces, bueno, pues sí, los chicos, ¿no? Y las chicas, pues eso, vienen a sus sesiones, sobre todo cuando se enganchan, pues vienen muy puntuales a sus sesiones, etcétera, etcétera. El punto es justo la primera o la segunda sesión,
que son claves para que se enganchen o no se enganchen. Claro. Y de ahí también, ¿cómo es el proceso de seguimiento? Es decir, cuando tú dices, bueno, son dos en donde casi tú haces rapport, etcétera, y pues luego jalas. Pero, ¿qué tanto tú como la escuela le das seguimiento a su proceso y además cómo responde también la otra parte coadyuvante, ¿no? En este caso, pues seguramente, pues no probablemente la sociedad, pero sí sus padres. Ahí hay un tema, ¿no? Porque eventualmente como estamos en una universidad son mayores de edad. Entonces el tema de los papás es que si ellos no pusieron un tutor en el momento de la instrucción, pues son ellos. Entonces no tenemos como datos a los cuales acceder. Siempre es, ¿no? Y siempre que yo trabajo con papás, siempre es, oye, bueno, me parece que es una buena idea que integremos a tus papás y que, ¿no? Ahí justo tiene que ver con esa posibilidad en donde se sientan en confianza para decir, bueno, sí, que vengan los papás, o no, espérate tantito, y generalmente hay esta posibilidad de ir, ¿no? De ir viendo. Eso por un lado cuando llamamos a los papás y hay esta posibilidad, no siempre la hay. En el otro caso, cuando no hay papás, bueno, entonces sí, ¿no? Es pues un seguimiento mucho más específico de, oye, es necesario que tú vengas a tus sesiones, porque si no, entonces pues te va a costar mucho trabajo, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay de diferentes maneras. Una son las sesiones, asesorías psicológicas, así le llamamos, y por otro lado es el seguimiento que se hace incluso cuando no vienen a esas asesorías psicológicas, que puede ser con a lo mejor, oye, con los coordinadores, ¿cómo va fulanito? Oye, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo vea su integración con el salón? Etcétera, etcétera. Y de pronto, bueno, pues, los llamamos de vez en cuando, ¿no? Cuando no haya sido un seguimiento semanal o puntual. Y cuando los derivamos, porque, oye, pues sí nos parece que tu caso es importante, que sea tratado por un especialista, etcétera, etcétera, entonces lo que hacemos es pedir cartas, ¿no? De seguimiento del especialista en cuestión, ¿no? Si es sobre todo lo hacemos mucho con psiquiatras. Entonces, bueno, pues es importante que fulanito cada 2 meses nos entregue una carta donde, ¿no? Usted, donde nos diga que está yendo, está yendo con usted y el proceso va tal cual, etcétera, etcétera, sin tener que necesariamente tener la información así puntual. Pero sí, son en estas vías, ¿no? Digamos, y de esas se desprende también la de qué pasa cuando sobrepasa un problema el nivel de la terapia. Justo yo creo que por ahí va la respuesta de que pues, se deriva hacia otros. Sí, cuando ya no, digamos, como sí, sobrepasa la capacidad de la asesoría psicológica en la universidad, entonces se deriva con un especialista. Cuando esto interfiere con, por ejemplo, problemas que tienen que ver con los demás y que tienen repercusión en los demás, no sé, cuando se trata, por ejemplo, de la agresividad, y no es un tema que se ha trabajado, etcétera, etcétera, se refiere, y si en todo caso sigue presentando como la misma conducta y el mismo tipo de problemas, bueno, pues también se toma la decisión de si será el lugar apto para que esté, sobre todo porque también tenemos que proteger a nuestros estudiantes. Sí, claro. Entonces, bueno, pues sobre todo son esos dos casos, o la referencia a un externo o incluso la posibilidad de que ya no siga en la escuela. Esta es también un poquito profesional. Además de la parte social, ¿qué otras áreas has tenido tú que abordar o especializarte para poder desempeñar muchísimo mejor el rol? Pues bueno, una es la pedagogía, ¿no? Evidentemente. Pero otra también interesante que yo, bueno, pues como psicóloga nunca me imaginé de la cual tuviera que echar mano, pues tiene que ver con la comunicación. Digo, estamos en una escuela, una universidad de comunicación, entonces, bueno, pues al final, pues uno tiene que estar empapado, ¿no? De todas estas problemáticas de la comunicación. Sí, claro. Y un punto importante, y ahí refiriéndome específicamente en términos de lo social, porque el mero hecho de que nosotros tengamos intervenciones individuales no quiere decir que no hagamos programas a nivel social. Uy, bueno, aquí está llenísimo. Y entonces justo tiene que ver con eso, porque hacemos campañas sociales sobre salud mental, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues hemos tenido que hacer uso, ¿no? Justamente de principios de comunicación social, de publicidad, etcétera, para poder tener campañas específicas, ¿no? Hemos hecho campañas sobre la ansiedad,
campañas de depresión. Este semestre vamos a hacer una sobre depresión y ansiedad, un poquito bueno. para ayudarles a detectar pues, en dónde andan en el espectro y que, pues, si por ahí se detectan, pues que vengan a vernos o que los podemos derivar, pero bueno, pues estas son cosas que sí hemos tenido que pues, hacer mano de conocimientos, no solamente de la psicología. Creo que eso también está muy bien construido, ¿no? Yo lo he visto a nivel actividades, los temas son súper actuales, son bien necesarios y además creo que esto también es bien importante, ¿no? O sea, ninguna parte de la universidad como que se saca de onda por el tipo de temas, ¿no? Y que eso, por ejemplo, ahorita el de sexualidad, la semana, es fundamental, ¿no? Y tú lo ves y se acercan un buen de personas y pues nadie los cuarta, nadie los señala, y dices, eso es formidable. Bueno, ¿existe alguna problemática específica que se deba conocer con antelación para el tratamiento? O sea, alguna que tú debas como de tener cierto conocimiento, cierta precaución antes de que se aborde, que te haya tocado por aquí. Sí, bueno, una de las cosas que hacemos cuando los estudiantes hacen su examen de admisión, primero hay pues, un examen psicológico. Y bueno, esa es una manera de empezar a tener información sobre cada uno de los estudiantes. Una vez que ingresan, entonces se les aplica bueno, una parte del MPI, que es el Minnesota. Y bueno, pues eso nos da también elementos un poquito como para saber, ¿no? Por dónde andan. Hay que tener mucho cuidado con las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Es decir, sobre todo en estos tipos que no hemos tenido como, pero que bueno, sí hay como protocolo, sobre todo en términos de psicosis y esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en eso, pues no hemos tenido como el punto de tener, ¿no? Pero sí de bueno, ser muy precavidos cuando se abordan estos temas. Correcto. Entonces, y ya casi para concluir, ¿alguna experiencia del tratamiento, digo, si esto sí se puede decir, que haya fortalecido completamente la vocación tuya? O sea, que sí puede ser positiva o alguna negativa. Pues te voy a decir algo que yo creo que fortaleció mucho, o en mí, personalmente a mí hablando, el asunto del Me Too en la universidad, bueno, pues tuvimos un momento difícil y a mí profesionalmente me hizo crecer muchísimo, ¿no? En términos de, pues eso, de los protocolos que tenían que tenerse para pues, enfrentar estos temas, que pues, claramente son nuevos, ¿no? Sí, no porque sea nuevo el abuso, sí, que no mucho menos, sí, claro. sino porque es nueva la manera de abordar y sobre todo, ¿no? En términos de las chicas, de decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Y qué es lo que me ofrecen para que esto no vuelva a suceder. Sí, claro. Entonces, bueno, para mí eso fue un crecimiento profesional muy interesante, ¿no? Muy fuerte, porque entonces es, bueno, ¿qué tenemos que hacer como institución? Y además como individuos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué herramientas estamos dotándoles también a los individuos para que puedan hacer esos reclamos? Yo creo que en ese sentido pues, sí ha sido ponernos las pilas muchísimo. No, Hemos realizado pláticas y, ¿no? Es decir, esta parte de no solamente las pláticas, ¿no? Sino de la posibilidad de, oigan, estamos abiertos a cualquier cosa, ¿no? Y eso, bueno, pues en la institución no, y además otra cosa, ¿no? Digo, yo como miembro de la institución, o sea, a mí nunca me habían dado un taller de detox machista. Y además, que fuera tan adecuado, ¿no? Porque eso, pues no tienes que ver cómo sí reeduca a las personas, ¿no? Neta, no lo digo porque esté aquí, pero yo he tratado con lo poco que fui adquiriendo de irlo llevando a otras instituciones y así como se me hace que esto debería ser fundamental, ¿no? Porque los depredadores hay en todos lados, la neta. Y por comentarios súper chiquitos, claro. Por acciones súper chiquitas que sí podrías parar antes de que verdaderamente ocurra un problema. Y al menos aquí yo lo vi muy bien, o sea, hasta el protocolo y las partes preventivas son formidables. Sí. Y no se notan así como de, es que te estamos cuidando, ¿no? O sea, está todo como en regla, etcétera, y como que te dotan de las capacidades para que tú puedas desempeñar muy bien tu rol y no puedas caer en algún vicio de ese tipo. Sí, sobre todo justo, ¿no? Porque es este lugar medio en donde claro. No puedes tampoco estar, ¿no? Y bueno, hay instituciones en donde, bueno, es así como
estoy viendo todo el tiempo Claro. y me parece que eso tampoco es algo, ¿no? Entonces, justo es este lugar de mediar y sí fue un momento de muchísima tensión. Bueno, para el departamento fue así súper tensionante en términos de cómo hacemos para ponernos en servicio de, y también al mismo tiempo cómo incorporar a los maestros, ¿no? Porque no se Claro. trata nada más de oír un lado de la historia. Entonces, bueno, pues eso fue, pues, en términos profesionales muy, sí, muy enriquecedor. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y yo estoy a tus órdenes para cualquier cosa que necesites. Pues mira, colega. Para que corra.